Bien, buenas tardes. Comenzamos puntuales porque también debemos de terminar puntuales, así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí a la hora y también a las que están ahora entrando. Em, bueno, pues primero que todo, bienvenidos a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan de manera virtual. Yo soy Omaira Beltrán, soy periodista y técnica de interculturalidad de Cáritas Diocesana de Barcelona y es un honor para mí hoy ser moderadora de esta conversación tan necesaria. Esta charla hace parte de las cuartas jornadas de la Iglesia de Barcelona per la interacción entre culturas con el lema Conocer para querer, construyendo un nuevo nosotros. Y esta charla también tiene un título que a la vez es un diagnóstico y una llamada de atención: desactivar el odio, activar la convivencia. Ante la evidente proliferación de discursos de confrontación que buscan dividirnos, creemos más urgente que nunca crear estos foros para entender, debatir y construir desde el respeto y la evidencia. Y para ello hoy contamos con dos voces imprescindibles, expertas en analizar, desmontar y proponer alternativas a estas dinámicas de hoy. Es un lujo tener con nosotros. Les presento, ahora aparecerán. Tenemos a Moja Yerao, él es periodista independiente y antirracista, colaborador en medios escritos de radio y televisión, miembro de Conciencia Afro y expresidente de So Racismo, Madrid. Él es autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y también es creador de la obra teatral Infiltrado en Vox. Moja, bienvenido. Ahora, ahora sí, ya he sido liberado. Bueno, muchas gracias por la introducción y encantado de estar. ¿Estás en silencio, Omaira? Vale, gracias, Moja. Y también tenemos aquí con nosotros a Julia Delfini. Ella es comunicadora social, analista política y directora de la Fundación Por Causa aquí en Barcelona. Julia representa una organización que es un auténtico referente en periodismo de investigación y análisis social, caracterizado por una mirada rigurosa pero siempre humana, con un foco especial en migraciones y derechos humanos. El trabajo de Julia y su equipo en Por Causa consiste precisamente en iluminar con datos y narrativas precisas aquellas realidades complejas que con frecuencia son distorsionadas por el ruido y la desinformación. Julia, también es un verdadero lujo tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Omaira, gracias Caritas Barcelona, Moja y todas las personas que están conectadas hoy aquí con nosotros para repensar un poco, ¿no? Estas cuestiones de los discursos de odio, de la convivencia y así que bueno, encantada. Ujú. Em, Vale, pues antes de comenzar nuestra conversación, les explico un poco a todas las personas que están aquí la dinámica. La idea es que esta sesión dure 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Primero deciros que la charla se está grabando, em, que hemos intentado como hacerlo para que apareciera en primer plano las personas que presentaban, pero no ha salido así. Igualmente, bueno, pues deciros esto, que y de momento lo que hemos hecho es, bueno, silenciar cámaras y micrófonos. Las participaciones se harán a través del chat, las preguntas que vayan surgiendo a través de la charla, entonces nos las hacen arribar en el chat. Y por otro lado, dividiremos el contenido en tres bloques temáticos. En el primero, la idea es analizar el ecosistema actual del odio. En el segundo, hablaremos de sus consecuencias y el coste social. Y en el tercero, nos centraremos en soluciones y alternativas constructivas. Y al final, pues dedicaremos un tiempo a las preguntas, que como he dicho antes, bueno, pido por favor que vayan escribiendo en el chat. Las haremos recogiendo. Bueno, sin más preámbulos, damos comienzo. Y bueno, vamos a empezar por diagnosticar el problema, ¿no? Que en este caso lo hemos titulado el ecosistema del odio, cómo se construye y cómo se expande.
Un ecosistema implica que hay múltiples elementos interactuando. Entonces, Moja y Julia, mi primera pregunta es para los dos. Y en vuestro día a día profesional y personal, ¿dónde veis que anida y cómo crece hoy este discurso? ¿Notáis que ha cambiado, que es distinto del de hace 5 años? Vale. Bueno, a ver, por mi parte, creo que el odio de alguna manera ya no vive solo en los márgenes. O sea, quizás antes estaba más asociado a espacios explícitamente extremistas y hoy aparece más solapado en conversaciones cotidianas, en comentarios aparentemente razonables, en bromas, en titulares ambiguos, en discursos que se presentan como de sentido común, y esto lo que hace es que sean discursos más sofisticados y que se normalicen. Entonces no necesariamente los discursos de odio los detectamos, ¿no?, mediante un insulto directo, sino que muchas veces se expresan a través de preocupaciones, esto de datos o presentados como discursos técnicos o vinculados a temas de seguridad, y esto de alguna manera lo hace como más difícil de identificar, incluso a veces de compartir. En un contexto de plataformas digitales, de redes sociales que premian los consumos rápidos, la simplificación, la indignación, estos discursos, digamos, se ven favorecidos y amplificados, y tienen una circulación mucho más rápida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es tan divergente a hace 5 años, pero sí creo de alguna manera que este odio quizás era más explícito o que se podía señalar de una manera como más fácil, y hoy es más transversal y está más legitimado políticamente, y se presenta en medios generalistas e incluso está avalado, está, sí, en debates institucionales, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Gracias, Vale, Julia. Moja. sí. Nada, para seguir, o sea, empezar, ¿no?, diciendo que el racismo, al ser una cuestión histórica y estructural, pues viene desde hace muchísimo tiempo, y las narrativas dedicadas a sostener ese racismo, a justificar ese racismo, pues han ido evolucionando y se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo. Pues hubo una época en la que eran argumentos civilizatorios, ¿no?, a través de la religión, de hay que someter a estas personas, ¿no?, de manera racista, pues porque tienen una religión inferior, etcétera, y así se utilizaba, pues, por ejemplo, el cristianismo para eso. En otras épocas han sido los argumentos biológicos, ¿no?, esa superioridad de los blancos respecto al resto, ¿no? Y a través y alrededor se fueron construyendo narrativas, ¿no?, de filósofos, escritores, pensadores, etcétera, que justificaban todo eso. Ahora, pues, por ejemplo, hay mucho estos argumentos culturales, ¿no?, de culturas incompatibles, ¿no? Somos incompatibles con los musulmanes, etcétera, así, ¿no? Que tan presentes están en la islamofobia. Entonces, esas narrativas siempre han existido. Y bueno, es verdad que los medios de comunicación en todo este tiempo han sido una pata fundamental para consolidar todo esto, ¿no? Porque en vez de hacer de contrapeso a todo esto, históricamente han sido una herramienta del racismo. Y esto, pues, lo hemos podido ver tanto en la historia como en la etapa actual, pues típicos titulares racistas, típicas noticias que pues solo ponen la nacionalidad si es una persona española, extranjera, en fin, todo eso. Y ahora el gran reto, pues por un lado está, como ya ha mencionado Julia, pues en las redes sociales, donde allí pues tenemos claramente a plataformas que favorecen los discursos racistas y esas narrativas racistas. Solo hay que ver, ¿no?, en TikTok o en Instagram el alcance que tienen los posts racistas y el alcance que tienen los posts antirracistas. O sea, es que no tienen nada que ver. O los creadores de contenido que basan su contenido en el odio respecto a los que basan su contenido en una educación antirracista. Es que no tiene nada que ver. Las plataformas fomentan esto. Digamos que jugamos en un tablero que no está igualado, que está completamente desnivelado. Y yo creo que un componente importante, que luego podemos comentar más, es cómo dentro de ese ecosistema de medios y redes hay un negocio. Y esto es muy importante.
¿Hay gente que se mete a fomentar el odio racista? Sí, o sea, obviamente también por una convicción racista, ¿no? De que creen en el supremacismo blanco, en el odio a las personas inmigrantes, en la islamofobia, sí, pero también es que es un modelo de negocio. Hay medios de comunicación, incluso generalistas, pues estoy pensando, el español es sangrante, ves su Instagram, cada dos por tres es un vídeo de estos sin contexto de una persona racializada haciendo, cometiendo un delito así, etcétera, están monetizando ese racismo es uno de sus vectores para sacar dinero. Otros pseudomedios que se han ido creando, de Objective, OK Diario y todo eso, se sostienen, parte de su audiencia se sostiene sobre el racismo. Entonces yo creo que es importante señalar que además es que es un modelo de negocio, por lo tanto no tienen un aliciente, ¿no? Digamos, desde el punto de vista educativo, de decir, bueno, ya no, porque es un negocio, ¿no? Entonces, si no cortamos ese negocio, esa vía de financiación, va a ser difícil que estos medios y redes sociales dejen de utilizar el racismo como herramienta. Gracias, Moja. Bueno, de hecho, respondiste parte de la pregunta que le hacía a Julia, que tiene que ver sobre, bueno, ya desde que por causa se analizan, analizáis narrativas, ¿no? ¿Qué vínculos veis que existen entre la polarización política, los medios y el discurso antimigrante o racista? ¿Cuáles son estos vínculos? Bueno, coincidiendo en muchas aristas con lo que dice Moja de esta relación clara que vemos entre la polarización, el funcionamiento de los medios y la expansión de un discurso antimigrante y racista, vemos que eso, en contextos de alta polarización, estos debates y sobre todo, como decía Moja, favorecidos por el contexto actual de cómo consumimos hoy los contenidos, estos contenidos, estos relatos se simplifican y buscan un enemigo reconocible, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros que trabajamos con el tema de la migración, decimos que la migración puntualmente se convierte en un chivo expiatorio perfecto, ¿no? Porque permite canalizar miedos, frustraciones, incertidumbres desde un punto de vista colectivo y se responsabiliza a un colectivo en concreto de problemas o de situaciones que realmente son estructurales. Entonces, los medios juegan un papel clave por esta lógica de premio del conflicto, de la urgencia, de la simplificación. Entonces, los titulares, por ejemplo, terminan siendo sumamente alarmistas, vinculando la migración a catástrofes naturales, a crisis, avalancha. Se presentan datos descontextualizados y relatos que hablan de la migración exclusivamente eso, como un problema, como una amenaza o como un coste. Y esto sumado a que muy pocas veces se da espacio a las personas migrantes como sujetos políticos, con voz propia, con derechos y sobre todo con capacidad para contar nuestra propia realidad, ¿no? Más allá de los estereotipos. Entonces, de alguna manera, es así como estos discursos antimigratorios, racistas, se van filtrando, se van normalizando. Muchas veces ocurre, a veces sin darnos cuenta, más allá como de los obvios, incluso en espacios que se consideran abiertamente antirracistas. Entonces, un poco esto, que no hace falta un discurso de odio explícito, o sea, basta con repetir ciertos marcos, con asociar sistemáticamente la migración a inseguridad, a saturación, invisibilizar causas reales y aportaciones sociales y económicas, ¿no? Por parte de las personas migrantes. Entonces, desde Fundación Por Causa, sí que creemos que es fundamental para frenar los discursos de odio cambiar el marco desde el que hablamos, o sea, introducir datos, periodismo riguroso, pero además de todo eso, humanidad, distintos relatos, utilizar las nuevas narrativas, y creemos que es fundamental cambiar el debate
como primer paso para poder cambiar la realidad. Gracias, Julia. Esto intentaremos desarrollarlo también más adelante. En este primer bloque, Moja, tú como periodista y objetivo de estos discursos, en concreto de ataques racistas, ¿cómo pasa del online al offline, ¿no? ¿Cómo condiciona la vida de las personas y la opinión pública? Bueno, esto es interesante desde diferentes puntos. Sí, quería añadir una cosa a lo que estaba comentando Julia, que yo siento que en el debate, bueno, yo siento no, o sea, es una certeza, en el debate sobre migración o sobre personas racializadas en España, no hay iniciativa desde los espacios progresistas, ¿no? O sea, siempre es ir a la contra de lo que otros, ¿no? Como decía, esos marcos que otros ponen. Y es que, por poner ahora un ejemplo, ahora mismo con todo lo de la regularización, es increíble la cantidad de espacios de ultraderecha que están creando foros, programas especiales, vídeos de YouTube, posts en redes, de todo contra la regularización de inmigrantes. Y es que miras, por ejemplo, yo me estoy fijando en los medios de comunicación progresistas, los grandes, ¿no? Los hegemónicos, especialmente en la televisión, y es sangrante. O sea, lo trataron los 2 primeros días y chao, ningún debate especial, ningún mesas en las que no había ninguna persona racializada inmigrante, ninguna persona de regularización ya ninguna persona experta en la materia. O sea, es una cosa que es que yo creo que es de un nivel de vergüenza tremendo, ¿no? Y forma parte del problema. Y respecto a los discursos de odio, a mí, en mi caso concreto, ¿no? Desde el año 2016, que han pasado 10 años, que recibía aquellas amenazas e insultos racistas en redes sociales, eh, ahora puedo ver cómo en ese momento yo sentía, ¿no? Que eso no me afectaba, que yo seguía con mi trabajo, pero en realidad sí, en ese momento en las redes sociales yo bajé progresivamente pues los posts que subía, digamos las polémicas en las que me metía, etcétera, porque de forma un poco inconsciente pues al final iba diciendo, bueno, es que me compensa poner este tuit con todo lo que va a suponer. Y esto además fue algo muy común entre mucha gente, pues, que hablaba de feminismo, antirracismo, LGTB, etcétera. O sea, que ni siquiera era una cosa exclusiva. Yo es verdad que siempre tuve la suerte de que, excepto en un caso, nunca me pasó nada fuera de las redes sociales. Pero precisamente yo creo que ese disciplinamiento en las redes sociales que tienen tanto poder, ¿no? Para llegar a tanta gente es lo que busca. A veces ni siquiera necesitan, ¿no? Que haya amenazas fuera o que te persigan en la calle o lo que sea, ¿no? Sino que con silenciar nuestras voces, más aún en las redes sociales, ya les vale, ¿no? Y aparte fuera, pues bueno, por suerte pues existen redes, ¿no? De apoyo, estamos en comunidad y digamos que es más difícil, ¿no? Pero aún así sigue siendo terrible el impacto que tiene y cómo eso hace no solo que las personas que estamos ahí en redes sociales nos retraigamos, nos echemos un poco para atrás, sino que otra gente que quiera pensarse en hacer, por ejemplo, contenido en redes, se lo piense más de una vez y más de dos sobre si hacerlo o no por el coste que puede suponer. Gracias, Moja. Precisamente si miramos titulares, todos pensamos en ese momento, hace una semana, ¿no? Que regularización ya sería portada de muchos diarios, ¿no? Y que tendríamos los testimonios, pues realmente sí es preocupante ver cómo no ha sido así y cómo son sus medios, ¿no? Los que continúan como informando del proceso. Em, bueno, pasamos al segundo bloque que nos habla del salto al racismo, que también Moja lo ha puesto desde el comienzo también en esta charla, sobre las consecuencias y el coste social. Este daño concreto, ¿no? Que es el racismo y la polarización y ese odio verbal se traduce en racismo estructural y violencia. Moja, en tu libro hablas de experiencias muy concretas, ¿no? ¿Cómo se materializa este discurso en políticas, en trato desigual o en agresiones, ¿no? Que un poco ya nos hablabas de esto hace un momento. Sí, o sea, realmente, y esto, bueno, pues lo hemos aprendido, pues por ejemplo, ahora, ¿no? Con el genocidio en Palestina y con diferentes casos de cómo
no, estos hechos no empiezan directamente, ¿no? Con los bombardeos, con las masacres, sino que vienen de años de ese pico y pala, ¿no? De los discursos racistas de odio que poco a poco, ¿no? Van estirando los límites cada vez más, van cruzando líneas hasta llegar a los puntos en los que estamos, ¿no? O tenemos también el caso de Estados Unidos con Donald Trump, pues para que llegue al caso este de tener a un niño de 5 años y tenerlo detenido durante 10 días junto a su padre en un centro de detención, has tenido que durante mucho tiempo picar piedra, ¿no? En un discurso racista para poder llegar hasta ese punto. Entonces, la correlación entre los discursos, ¿no? y las consecuencias físicas del racismo en la vida cotidiana son claras, pero también siento que a veces cometeríamos un error si no pusiéramos el foco en esas cosas que igual no se pueden personificar tanto, ¿no? En un Trump o en un Netanyahu, ¿no? Que tiene que ver con las políticas. Léase, si aprendemos el racismo no es solo porque haya un Donald Trump o no sé, un Santiago Abascal, ¿no? Sino que hay un sistema educativo, por ejemplo, en España, en el cual tú puedes pasar todo el sistema educativo desde los 3 años hasta los 18 y más allá, y bueno, pues no estudiar qué pasó en el continente africano antes del inicio de la colonización o de no haber leído absolutamente a ningún autor africano o diferentes cuestiones que van alimentando, ¿no? Esa mirada, ese comportamiento racista. Entonces, bueno, yo creo que algo que sí se ha hecho, ¿no? En los últimos años, ¿no? Desde movimientos antirracistas de personas migrantes, es poner el foco en todas esas diferentes cuestiones, pues en la educación, en los discursos políticos, sociales, etcétera, que poco a poco van contribuyendo a poder llegar a esos niveles, ¿no? Y van consolidando un racismo estructural que es que te afecta en absolutamente todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y que al final hace que tu experiencia vital no sea lo plena que debería ser. Gracias, Moja. Y Julia, con los datos que manejáis, ¿se puede medir el impacto social y económico del racismo alimentado por estos discursos? Sí, 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 completamente. Creo que también, bueno, al final está todo muy interrelacionado con esto que comentaba Moja respecto del coste social, ¿no? O sea que más allá de que el racismo al final no es solo una cuestión moral y simbólica, sino que tiene consecuencias concretas en términos sociales, en términos económicos, en términos democráticos. Eh, lo que sucede cuando estos discursos de odio se normalizan, al final se traducen en políticas más restrictivas, en exclusiones administrativas, hablando de regularización, en precariedad laboral. Eh, y desde un punto de vista económico, que muchas veces desde por causa lo traemos, porque a veces parece que no alcanza a hablar solamente desde los derechos humanos, mencionamos que personas que podrían estar contribuyendo plenamente a la sociedad, al final quedan atrapadas en los márgenes, en la irregularidad, en la economía informal, y muchas veces desarrollan trabajos, por ejemplo, debajo de su cualificación, ¿no? De sus profesiones, desde sus países de origen, de la trayectoria que nos acompaña a lo largo de todos los años. Entonces esto también implica una pérdida de talento, de productividad y finalmente también de ingresos fiscales, ¿no? Que creo que al final eso también es una pata que es interesante o un aspecto que es interesante también, ¿no? Para hablar de qué ganamos y de qué perdemos en estos términos. Ni hablar del acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Eh, y muchas veces estos fallos o estos temas también que mencionaba Moja, a veces se justifican como hechos aislados, hechos individuales o problemas culturales, que eso también se utiliza muchísimo en temas de exclusión y de discursos,
y al final no dejan de ser barreras sistémicas. Entonces, todo esto incrementa la desigualdad social, la desconfianza, la fragmentación, y nos estamos perdiendo un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que el racismo, ni hablar, afecta específicamente a las personas que lo sufren, pero también empobrece el conjunto de la sociedad porque deteriora la calidad democrática y además alimenta un modelo social más injusto, y también menos sostenible en el largo plazo. Gracias, Julia. Y para acabar este bloque, una pregunta para los dos. Y con la normalización de estos discursos, ¿no? Que hemos venido viendo ya hace bastantes años, ¿qué nos estamos jugando como sociedad? ¿Qué narrativa estamos sistematizando? Y qué le estamos dejando a nuestros jóvenes? Que ellos muchas veces se convierten en altavoz de estos discursos también. El tema de la juventud es interesante porque, por un lado, existe ahora mismo una narrativa de que todos los jóvenes son de derechas. ¿No? Esto cada vez salen encuestas y publicadas además por medios progresistas. Hemos visto pues El País, ¿no? Publicado, cada vez los jóvenes se hacen de derecha, de extrema derecha, votan a Vox, etcétera. Yo luego, o sea, sin minimizar, que esto existe, ¿no? Y que Vox tiene una penetración bastante grande entre la gente joven a través de porque han hecho una estrategia de redes sociales muy sólida desde hace años. También es cierto que hay una juventud, además, mayormente mujeres de jóvenes, o sea, de jóvenes bastante progresistas que han estado saliendo en masa por la crisis climática, que han estado saliendo en masa en manifestaciones feministas, por supuesto, que se han sumado, ¿no? Yo la verdad que flipo cada vez que colectivos pues que no son de personas racializadas inmigrantes se acercan a círculos antirracistas para decir, oye, ¿cómo podemos apoyar? ¿No? Y son gente bastante joven, incluso cuando en mi experiencia yendo a dar charlas, por ejemplo, a institutos, mm, siempre me sorprende, ¿no? Porque incluso yo a veces me dejo contaminar por este prejuicio y a veces cuando llego ahí, digo, joder, ojalá yo con esa edad hubiera tenido ese conocimiento antirracista que tienen ellos, ¿no? Que yo en ese momento no tenía eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que confrontar eso, ¿no? Justo hoy no sé dónde escuchaba, ¿no? A alguien decir, pues yo qué sé, que luego está mucho donde ponemos el foco, ¿no? Que cuando va Vito Quiles a la universidad de no sé dónde a liarla y va con 200 personas, mm, la noticia es que Vito Quiles va con 200 personas, 200 nazis ahí a liarla en una universidad y no las otras 2000 que han ido allí a decir, oye, no estamos a favor de que este ultraderechista nazi venga aquí a no hacer nada, ¿no? A no construir nada y mucho menos a debatir. Entonces, bueno, el cambio de foco es importante y a la vez yo siento que nuestro trabajo tiene un impacto, ¿no? Y no quiero desmerecer esto, ¿no? Yo sí siento, ¿no? Que lo que hemos ido haciendo los últimos años ha ido calando, ¿no? Y a mí es que me flipa siempre pensar, ¿no? En, yo qué sé, cuando igual daba charlas hace 10 años, cuánta gente estábamos, cuáles eran los debates, y cuando doy charlas ahora, cuánta gente hay, cuáles son los términos del debate, ¿no? Entonces, en cierta manera, ha habido mm, un cierto avance en una parte de la sociedad española que tiene sentido y la regularización lo muestra. 700.000 personas no firman por una regularización si no hay antes un trabajo previo de explicar por diferentes vías, charlas, posts, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que estamos con margen todavía para dejar un legado, ¿no? En este caso, en cuanto a narrativas, positivo, útil para la gente joven, pero tenemos que pelear. Gracias, Moja. Bueno, totalmente. Yo creo que al final lo que nos estamos jugando es literalmente el tipo de sociedad que queremos ser. Que si normalizamos los discursos de odio, si los seguimos alimentando, al final vamos a terminar aceptando que algunas vidas valen más que otras, que algunos derechos son negociables, que hay vidas más prescindibles que otras, y al final a los jóvenes les vamos a terminar transmitiendo una narrativa que es súper peligrosa
y que es el miedo, por ejemplo, aceptado como una herramienta política válida, falta de empatía, no sé, determinadas respuestas válidas frente a la incertidumbre que muchas veces nos enfrentamos como sociedad y los jóvenes como colectivo en particular, ¿no? Entonces, creo que es importante que no reforcemos el sálvese quien pueda, sino que sigamos construyendo desde lo colectivo, desde la comunidad, ¿no? No educar desde la deshumanización y desde la indiferencia. Y justamente creo que la oportunidad más grande que tenemos es eso, que las narrativas se construyen. Entonces es importante ofrecer relatos alternativos, es importante hablar de interdependencia, de comunidad, de cuidados. Y entonces creo que no tenemos que perder esos espacios y disputar e imaginar el mundo que queremos. Siempre hablamos desde la Fundación Por Causa que es importante imaginar. Imaginar como forma de resistencia, crear utopías, pensar utopías, imaginar qué mundo queremos para poder trabajar en consecuencia y para poder construirlo, ¿no? Gracias. Una Sí, sí, sí. cosita simplemente, que es que si no lo digo me muero porque lo digo siempre. Dicho esto sobre la juventud, em, no, o sea, como que siempre, y esto es habitual, ¿no? Como solemos confiar mucho en la juventud para cambiar esa realidad, ¿no? O como ser los motores del cambio de esa sociedad antirracista que queremos, cuando en realidad es la generación actual y de hecho la generación más mayor, ¿no? Que es la que está en el poder, la que tiene en su mano hacer esos cambios, ¿no? Entonces, si bien obviamente si queremos que esos cambios se mantengan, necesitamos, digamos, criar, ¿no? A una generación antirracista que continúe ese legado, no podemos olvidar ni quedarnos, que esto a veces pasa, ¿no? En la complacencia de, bueno, ya mis hijos ya verán un mundo antirracista. No. Mi hija, genial, maravilloso que viva un mundo antirracista, pero yo también lo quiero vivir. Y lo quiero vivir, si puede ser ahora y hasta que me jubile o hasta que me muera o así. Pero que tiene que ser una tarea urgente del presente y sobre todo que está ahora en manos de precisamente gente que no es nada joven. Gracias, Moja. Los dos habéis coincidido en este bloque de ver los resultados de todo este trabajo y todo este esfuerzo, ¿no? Individual y comunitario que se ha hecho ahora en vida, ¿no? Y a través, pues esto, ¿no? Como lo dijo la Julia, a través de de construir la comunidad, de educar desde la oportunidad. La educación también ha salido muchísimo en este bloque, ¿no? La necesidad también de cambiar miradas desde allí y cómo estos movimientos antirracistas, ¿no? Han puesto también el foco, ¿no? En evidenciar lo que está pasando y cómo también ha habido una evolución, ¿no? Eh, también, Moja, recuerdo que te conocí en ese momento, ¿no? Cuando nos encontrábamos y éramos los mismos de siempre que íbamos dando vueltas y ahora hemos visto que esto ha crecido y creo que también ha sido como esperanzador la opinión de los dos. Bien, y vamos muy bien de tiempo, así que aquí nos podemos extender un poquito más. Y este tercer bloque también, este último bloque nos habla de cómo, de las soluciones, ¿né? Que ya un poco ya han salido, ya se han perfilado en este pasado, de cómo desactivar narrativas y construir alternativas. Bueno, pues continuamos o llegamos a la parte constructiva, ¿no? Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos seguir haciendo? Que está en manos de los medios, Moja, que ha sido bastante crítico en tu discurso y has ido diciendo todos estos medios progresistas, ¿no? Que no han hecho que se esperaba que se hiciera de ellos. También desde la sociedad civil y también, bueno, desde cada uno de nosotros. Entonces, para Julia, la pregunta sería, desde el periodismo de datos e investigación, ¿qué herramientas o narrativas alternativas creéis que son eficaces para contrarrestar el odio? Vale, nosotras desde Fundación Por Causa siempre trabajamos
desde las nuevas narrativas con una serie de reglas, por llamarlo de alguna manera, y recomendaciones que nos ayudan y que las repetimos a veces como mantra a la hora de generar contenidos, porque nosotras también es importante, ¿no?, que hagamos estos ejercicios de repensar el lenguaje, de cómo comunicamos, de las cosas que decimos, de las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, la primera regla que siempre proponemos tiene que ver con no reaccionar a los marcos existentes. No sé si conocéis el libro de Lakoff que dice, o que se llama La verdad, no pienses en un elefante, y al final siempre hablamos de que el primer elefante que se menciona es el elefante que predomina y es en el elefante que pensamos, ¿no? Entonces muchas veces esto nos sucede con relatos y con discursos de odio, que terminamos replicando y terminamos compartiendo, así sea para criticarlos. De alguna manera estamos ayudando a difundir mensajes en los cuales no coincidimos, porque nos genera rabia, porque nos genera dolor, porque nos genera indignación. Entonces, lo que hacemos al final es, aunque estemos diciendo que eso no está bien o que tenemos otra postura, lo estamos propagando. Intentamos hacer a palabras necias oídos sordos y proponer otros marcos, buscar alternativas frente a esos discursos que se están proponiendo, darle la vuelta, ¿no? Siempre decimos, la mierda no se comparte. Entonces, un poco eso nos lo repetimos como mantra, y la verdad que nos funciona bastante bien. Siempre en charlas y demás damos el ejemplo que creemos que es un ejemplo muy claro de cómo funciona la propagación de estos discursos y estos relatos, que tiene que ver con, ahora no tengo la imagen, pero no sé si recordáis el cartel que se pegó en Plaza del Sol por parte de Vox, donde hablaba de la comparativa de las pensiones de los jubilados, ¿no? Y las ayudas a los menores extranjeros no acompañados. Realmente fue un cartel que se quitó muy rápidamente, pero ya había mucha gente que le había tomado fotos, que lo estaba compartiendo en redes sociales, y finalmente lo que terminamos haciendo desde un lugar, si se quiere, ingenuo, o no intencionado, fue propagar el propio mensaje que simplemente era de un cartel colgado en la vía pública. Entonces, era un mensaje totalmente deshumanizado, estigmatizante, y bueno, quizás nos perdimos en esa oportunidad compartir o desmontarlo, compartiendo otro tipo de datos, ¿no? Otro tipo de relatos. Por otro lado, hablamos de evitar la otredad, evitar hablar del nosotros y el ellos, naturalizar la migración. Todas las personas somos migrantes, somos energía en movimiento, o sea, nos movemos desde que la sociedad existe, y pretendemos aquí hablar más allá del término de comunidad, ¿no? Que además de personas migrantes somos mujeres, somos compañeras de trabajo, somos vecinas, somos compañeras del club, somos madres. Entonces, creemos que la clave es buscar aquello que nos une y no lo que nos separa, o sea, sin negar la diversidad, porque obviamente hay otros factores que nos atraviesan como personas, pero bueno, dejar de lado como estas diferencias que muchas veces se ven como amenazantes y transformarlo todo en algo positivo, ¿no? Algunos alertas o algunas cosas que siempre apuntalamos, no tratamos de no dividir
en tipos de personas migrantes, o sea, hablamos de que todas somos personas migrantes y no migrantes de primera, migrantes de segundo, o sea, hay que tener mucho cuidado con el tema del lenguaje. Y otro aspecto fundamental en este sentido creo que tiene que ver con abrir espacios para que las propias personas migrantes podamos decir cómo queremos que se nos nombre, ¿no? Nosotras hacemos un trabajo muy fuerte, no me quiero extender en este sentido, pero de abrir espacios en el debate y que nosotras mismas podamos decir cómo queremos que se nos nombre y participar, ¿no?, de la construcción de las narrativas. Y después, por otro lado, hablamos de que los datos son importantes, pero no son suficientes, que priman las emociones. Entonces, si bien en nuestras investigaciones trabajamos con análisis de datos, creemos que son importantes las fuentes, los datos veraces, y que son imprescindibles para generar conocimiento y tener validez, creemos que para cambiar las percepciones, los datos no funcionan. O sea, los datos son más difíciles de recordar, se pierden. En cambio, las emociones, las historias con profundidad calan mucho más hondo. Si mi vecina, si una compañera me cuenta algo, una historia de vida va a ser mucho más profundo y me va a calar y me va a generar mucha más conciencia que un dato que por ahí lo termino perdiendo en el camino. Entonces siempre hablamos de que las emociones mandan y tenerlo muy, muy en claro y muy presente a la hora de generar contenidos y contrarrestar, ¿no?, los discursos de odio. Y por último, así como unas recomendaciones, siempre hablamos de hazlo local, que tiene que ver con que siempre nos moviliza más lo cercano que lo que tenemos lejos, aquello a lo que por ahí sentimos que no tenemos acceso o que no tenemos capacidad de influencia. En cambio, sí podemos ayudar a una vecina o conversar con la persona de la tienda o en el parque, el padre de un compañero de la escuela, ¿no? Intentar hacer las vivencias locales posibles en este sentido, ¿no? Porque todas las personas queremos tener capacidad de agencia y sentir que podemos hacer algo, entonces simplificar, acortar caminos, concretizar las cosas, que sea para todas esto, queremos ser agentes de cambio, nadie quiere que le digan que está mal lo que está pensando o que está errado. Entonces, intentar encontrar espacios evitando esta polarización y entendiendo que al final todas y todos podemos contribuir y hacer algo para cambiar las cosas. Por otro lado, hablamos de hazlo atractivo, que a veces, sobre todo desde las fundaciones, las organizaciones del tercer sector, nos olvidamos un poco de que la parte más visual, los nuevos formatos, los nuevos soportes importan. Nosotras ahora de Fundación por Causa, por ejemplo, estamos trabajando mucho el formato audiovisual, sin caer en reduccionismos y sin esto de que todo tiene que ser consumido rápido y demás, pero bueno, sí intentar gestionar los mensajes de una manera que sean consumibles, que sean entendibles y al mismo tiempo también no depender de una sola plataforma, sino tener como diversidad de espacios desde donde canalizar los mensajes. Y por último, creo que esta es mi favorita también, que tiene que ver con que sea inspirador. Que de alguna manera esto, de que el mensaje cale hondo, el mensaje tiene que inspirar, tiene que transmitir, tiene que tener un valor, tiene que poder animar a las personas a sentir que realmente pueden actuar y que pueden hacer algo, ¿no?, para contrarrestar, que son agentes de cambio, que todas las personas somos agentes de cambio y que es importante que nos involucremos, o sea, llamar a la acción. Bueno, un poco todo esto, ¿no? Gracias, Julia.
Para los que nos están escuchando y quien no lo sepa, además de cientos, miles de personas que estuvieron desde la sociedad civil apoyando la iniciativa legislativa popular para que esto que está pasando estas últimas semanas sea posible, también Fundación Por Causa contribuyó, ¿no?, a hacer la campaña para que todos supiéramos cómo se debía votar, cómo podíamos participar en esta iniciativa legislativa popular. Así que muchísimas gracias, Julia. Bueno, y para ir acabando, Moja, como periodista, ¿qué prácticas deberían cambiar los medios de comunicación de forma urgente? Y como ciudadano, que ya Julia nos ha dado bastantes pistas, pero que también nos gustaría saber tu opinión, ¿qué podemos hacer en nuestro entorno? Vale, yo creo que primero hay que reivindicar nuestra fuerza como consumidores de información, y como consumidores de los medios de comunicación y cómo eso influye en lo que los medios de comunicación publican después. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente, ¿no? Pero pues ahora, por ejemplo, si un medio, yo qué sé, El País, ahora mismo publicara una noticia de tras un asesinato de violencia machista y dijera crimen pasional y lo calificara de crimen pasional, seguramente mucha gente, después de un largo camino de educación feminista, ¿no?, que ha habido aquí en España, vería ese titular y diría, oye, pero ¿qué me estás contando? Esto, ¿cómo que crimen pasional? Esto es un caso de violencia machista de manual en el que el patriarcado juega un papel decisivo y en el que una de sus consecuencias es que a veces hay, bueno, a veces no, muchas veces hay hombres que matan a mujeres. Para eso ha tenido que haber, por un lado, un recorrido de educación, en ese caso feminista, y por otro lado, una educación como consumidores de información, de decir, bueno, es que esto para mí es una línea roja para consumir la información. Esas líneas rojas no existen respecto a la migración o a las personas racializadas en muchos aspectos, ¿no? Toleramos los discursos racistas en los medios muchas veces y no utilizamos nuestro poder como consumidores de información para influir en ello. Y es más, y en el otro lado, las redacciones, especialmente las progresistas, todavía no se han dado cuenta de que las personas racializadas inmigrantes somos consumidores de información. No conciben todavía que, incluso desde una lógica puramente capitalista de negocio, no conciben que si en la población española la población migrante es entre un 15 y un 20%, potencialmente tienes ahí un 15 y 20% de la población que no está siendo realmente atendida de forma mayoritaria en los medios de comunicación generalistas, pero no se hace todavía ese clic. El resultado es una invisibilización y un paternalismo cuando sí se visibiliza, ¿no? Entonces, yo creo que eso, reivindicar ese papel que tenemos como consumidores de información y cómo eso lo podemos utilizar para cambiar lo que se publica y cómo se publica desde ahí. Ya he mencionado la educación antirracista, que esto va más allá de los medios de comunicación, pero que especialmente en los medios es sangrante. Yo llevo, pues eso, creo que 10 años dando una charla que es periodismo y antirracismo o racismo en medios de comunicación, y en estos 10 años solo lo he dado en 3 redacciones, en no sé cuántas decenas de asociaciones, etcétera, sí, pero solo en 3 redacciones periodísticas. Sigue existiendo esta cosa de que se hace todo bien, ¿no? Como una especie de soberbia de que a nivel de antirracista se hace todo bien, ¿no? Que en el momento en el que tú no pones, pues yo qué sé, un puto negro ha hecho no sé qué, pues ya es como, bueno, ya soy antirracista. Es como, no, hay otras prácticas, ¿no? Cuando haces un artículo, ¿cuántas veces la fuente a la que recurres es una persona racializada migrante, aunque sea para hablar de economía, de la subida de los precios de la luz o lo que sea, ¿no? Eso no existe. Entonces, bueno, esa educación tiene que estar. Luego, yo creo que es importantísimo. Hay medios y creadores de contenido y todo alternativos, ¿no? Que proponen otros discursos, otras formas que a veces tratamos de inventar la rueda, ¿no? O sea, que yo que sé, que si, y ahora cada vez se lleva más, ¿no? En los medios de comunicación la colaboración, oye, si esta persona ya habla de estos temas que a mí me interesa, ¿cómo puedo colaborar con esta persona? En vez de tratar de yo ponerme pues un poco como el meme este del señor Barnes haciéndose pasar por joven, pues igual es más decir, oye, ¿cómo puedo colaborar con esta persona joven que sabe leer y entender mejor esta audiencia y
comulgamos en valores para trabajar conjuntamente. Yo creo que esas vías de colaboración en los medios todavía no se están explorando de la manera en la que se podría hacer. Y luego también, pues claro, un poco recogiendo lo que decía Julia, de cómo proponemos, en este caso desde los medios, pero lo podemos extrapolar al general, un horizonte de esperanza. Y en esto, incluso desde, bueno, los que venimos de círculos activistas y todo eso a veces nos cuesta, ¿no? El racismo estructural es tan grande, tan pesado y tan martillante, ¿no? Es día a día, hora tras hora, etcétera. Que es verdad que no, muchas veces no tienes margen, pues como decía Julia, ¿no? De pensar, de imaginar ese mundo, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que ser capaces de organizarnos para, pues por ejemplo, desde los medios de comunicación, pues oye, salir de esas narrativas de superación, de reacción. Mira lo que ha dicho Vox sobre los menas y las pensiones de las abuelas. Vamos a entrevistar a un par de menas y chao, chao, ¿no? Sino decir, bueno, pues cómo podemos hablar de estos menores mucho más allá, desde muchas aristas de su vida, ¿no? Desde la educación, desde el deporte, desde las redes sociales, desde todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no? Y a partir de ahí se generan, ¿no? Esos espacios que van más allá. O sea, yo también, o sea, a mí me pasa y a mucha gente le pasa. Si yo entro y cada vez que se habla de los negros es algo negativo, es algo que te hunde, hay un momento en que dices, desconecto, ¿no? O sea, si cada vez que veo un negro en la tele es pues porque han muerto 45 personas, te puede llegar a Canarias, porque nos han encarcelado en no sé dónde, porque pobreza, pues hay un momento en que dices, oye, pues que no, no me conviene, ¿no? Entonces, bueno, tratar de generar esas narrativas esperanzadoras, y eso ya no es solo responsabilidad de los medios de comunicación, creo que también desde círculos activistas y todo, pues tenemos que hacer esa autocrítica, pues también es importante, ¿no? Y había apuntado una... Ah, y por último, em, también poner en el centro el factor racial. Esto es importantísimo, porque a veces, o sea, como que al final cuando hablamos de la migración, em, si no acompañamos del factor racial, es difícil, ¿no? Justo ayer escuchaba el podcast que subió Un tema al día, en el que hablan de las localidades turísticas en España en la que pues jubilados, ¿no? de Europa con un alto poder adquisitivo, ricos, pues viven en esas zonas menos de 183 días y entonces pues como no llegan al mínimo obligatorio, no tienen que hacer declaración de la renta, ¿no? Y el resultado es que son personas que al final viven aquí y obviamente pues tienen derecho a usar los servicios públicos, etcétera, y no contribuyen desde ese lugar. Esto todo el mundo lo sabe, o sea, esto, vamos, a nadie le sorprende, a nadie tal, pero casualmente esto no está en la agenda de la extrema derecha, que supuestamente tiene una agenda anti-inmigración, anti que los inmigrantes se aprovechen, que yo no considero que sea estrictamente que se aprovechen, pero bueno, y de los servicios públicos y así, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no está en su agenda. ¿Por qué? Una cuestión racial pura y dura, ¿no? Porque lo que realmente está en su esencia, aunque a veces lo traten de disfrazar de los inmigrantes, etcétera, es una esencia racista que tiene que ver con lo racial. Por eso su enfoque, incluso ahora con lo de la regularización, el FUNCAS dice que más de 800.000 personas están en situación administrativa irregular, que el 90% son personas latinoamericanas. Primer post de Vox, islamofobia, imagen de hombres moros ahí al lado de Pedro Sánchez diciendo esto es lo que va a regularizar, etcétera. Es una cuestión racial, ¿no? Entonces, cuanto antes entendamos esto y antes aterricemos y concretemos más dónde está el foco, dónde está el problema y dónde tenemos que aplicar la solución, y eso está muy ligado al tema de clase social, volviendo a lo que decía antes de los jubilados ingleses, etcétera, etcétera, pues todos esos factores tienen que estar mucho más en el centro, ¿no? De la información y de lo que exigimos por información que recibimos. Pues muchísimas gracias a Julia y a Monja. Con esta intervención cerramos el tercer bloque.
en el que los dos han han coincidido como este racismo estructural abruma, ¿no? y dificulta las tareas antirracistas en el caso, en el trabajo que ustedes hacen, cómo es importante repensar el lenguaje, cómo es importante que los medios de comunicación hagan autocrítica, ¿no? Y realmente se den cuenta cómo están sus redacciones, no solamente cómo están compuestas, sino cómo están elaborando su discurso. Salir de estas narrativas reactivas, no hacerle la campaña a estos grupos con discursos claramente racistas. Y bueno, finalmente ya lo que decía Moja, ¿no? Algo que salió también muy presente, que salió en el bloque anterior, la islamofobia, ¿no? Como un discurso de odio presente. Y acompañar, desde luego, como decía Moja últimamente, el factor el racial barra la clase social. Con esto damos paso a, no sé si hay alguna cosa más que no haya preguntado, que queráis decir, que sea importante que nos quede, le quedan a las personas aquí presentes como titular, antes de pasar a las preguntas. Vale. Entonces, pues invitamos a las personas que han estado aquí durante esta hora con nosotros a hacer preguntas. Vale, Cari, la puedes leer. Hola, buenas tardes. ¿La leo yo? Sí, Cari, adelante. Vale. Bueno, gracias por la charla, muy súper interesante. Hola, Moja. Estoy en casa, o sea que no puedo, estoy medio casi en ropa de casa, por lo tanto no pongo la pantalla. Pero bueno, gracias. Bueno, quería preguntaros si creéis que yo lo que estoy viendo es que en las redes sociales muchas personas que se manifiestan o se nombran antirracistas o no antirracistas o gente que quiere posicionarse en contra de lo que está pasando ahora y los discursos de odio, sobre todo, ¿no? A raíz de la regularización, tienen miedo a posicionarse por ser, ¿no? Canceladas o porque, bueno, incluso pues, puede afectar en su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, creo que antes hablabais de que en los medios de comunicación, bueno, yo también lo he visto, ¿no? En las redes, que la gente no se ha posicionado en contra del discurso tremendamente antirracista que está habiendo a raíz de la regularización, ¿no? Y a veces, y no sé si creéis que es por eso, porque por el miedo que tiene la gente, y luego también pensaba en cómo la gente joven, hay mucha gente racializada ¿no? que tiene un discurso muy potente, pero que a la vez también a veces veo que van como con miedo, ¿no? Entonces, no sé si vosotros podríais ayudarnos o ver qué herramientas, ¿no? Que pueden tener para posicionarse en cuanto a las redes y quitarse este miedo, ¿no? Como si dijéramos, porque realmente pues las consecuencias, como tú bien sabes, Moja, ¿no? De dar la cara pueden ser duras, ¿no? Y no es lo mismo para un chaval de 15, 16 que para una persona adulta. Gracias, Cari. Bueno, Bueno, contestamos a Cari y recojo el resto de preguntas y luego habla Eli también. vale, bueno, voy a responder. Bueno, primero, Cari, encantado de coincidir de nuevo contigo. Hace años que no coincidimos, así que qué bueno escucharte por acá. Y nada, bueno, lo que dices es súper evidente, ¿no? Y además, yo creo que una vez más hay que distinguir en cuanto a la clase social. O sea, no es lo mismo fulanito que trabaja, yo qué sé, en un almacén de Amazon cobrando poco más del salario mínimo, ¿no? Y que sabemos que cada vez más las empresas están monitorizando las redes sociales de los empleados, que esto es un tema que los sindicatos tendrían que ponerse más presentes con ello, pero bueno, eso es otro tema. Fulanito, eso que trabaja es en un almacén de Amazon y quiere posicionarse, pero por mantener ese ingreso del que depende pues, su alquiler por las nubes y
el sustento de su familia pues no lo hace, de, pues vamos a poner el ejemplo de pues, Rosalía, que por diferentes intereses, ¿no? Desde una posición de mayor poder económico, político, social, decide no hacerlo, ¿no? Entonces, una vez matizado eso y centrándonos sobre todo en la gente, vamos a decir, de clase trabajadora, etcétera, entiendo, ¿no? Que es preocupante, ¿no? Y yo creo que ahí es, por eso es tan importante establecer esas redes de protección comunitarias que no, que eviten que cuando ocurran este tipo de casos no caiga solo uno y ya está. Yo una de las grandes ventajas que tuve en su momento, cuando todos aquellos insultos racistas, fue que primero que yo formaba parte de esos racismo y segundo que muchísimas personas os posicionasteis e hicisteis fuerza. En un momento archivaron el caso, hubo un montón de presión social, se volvió a abrir por eso, nada más, no por otro motivo, etcétera. Entonces, pensar en cómo podemos generar espacios en los que eso no, no implique necesariamente que, pues, que te echen del trabajo así es uno de los retos más grandes, ¿no? Y ahí pienso, por ejemplo, en sindicatos, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar que lo que tú pongas en redes sociales, especialmente, ¿no? Desde esas perspectivas antirracistas, o que no están dañando derechos fundamentales, ¿no? Que eso es otro tema, no tengan pues muchas veces esa cancelación o esos despidos, etcétera. Yo me prefiero centrar ahí, porque a veces se habla de cancelación porque respondan a, ¿no? Y esto pensamos sobre todo en personas que defienden discursos racistas, etcétera, etcétera, que dicen, no, es que ya no puedo decir nada mientras está en el hormiguero, mientras está en no sé dónde, ¿no? Entonces, me quiero centrar eso, clase trabajadora que sufre consecuencias por hablar en redes sociales sobre cuestiones políticas importantes para toda la sociedad y que al final en su trabajo o incluso en sus círculos, etcétera, reciben un odio y unas consecuencias que no deberían ser así. Gracias. Gracias, gracias. Julia, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, me parece súper interesante esto, ¿no? Hablar de las condiciones materiales de las personas que toman posicionamiento en redes sociales, que está súper hilado a lo que hablaba Moja anteriormente del el online y el offline, ¿no? Las consecuencias que el offline, que el online te puede traer en el offline. Pero últimamente algo que vengo reflexionando bastante y que al final sigue siendo una inquietud tiene que ver con que de alguna manera en las redes sociales, por la lógica de las redes sociales, la lógica del algoritmo, ¿no? A veces parece que nada alcanza. Y de nuevo, trayendo el tema de las narrativas y quizás con un ejemplo bastante polémico que tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? de Rosalía frente al genocidio. Creo que en estos últimos días, o por ahí antes de los Grammys, realmente, porque ahora hablamos de los Grammys, pero se habló muchísimo del posicionamiento, ¿no? de Rosalía respecto del genocidio, y a mí me quedó la sensación de que se habló muy poco de lo que fue el acto en sí, que se habló muy poco del posicionamiento de otros artistas, de personalidades de la cultura. Tuve el privilegio de poder estar en el acto y realmente fue increíble la energía, la gente, los artistas, todas las personas que participaron, los periodistas, la producción, o sea, fue impecable. Y de alguna manera a veces por hablar de ciertas personalidades o poner el foco nada más en ciertos posicionamientos, nos estamos perdiendo de hablar de otras cosas que también son muy importantes. Entonces, bueno, de nuevo las narrativas, de nuevo intentar cambiar el marco, de nuevo estar como muy, muy atentas, muy atentos a lo que queremos transmitir, a lo que queremos compartir y al consumo que le estamos dando a estos contenidos, ¿no? Gracias, Julia. Eli.
Sí, muchas gracias. Mayra, vayas a ti. Moja y Julia, muchísimas gracias por la charla de hoy, por irnos situando. La verdad es que es súper necesario, ¿no? Bueno, os escuchaba, me preocupaba, tenía aquí apuntadito, pero un poco lo habéis ido resolviendo, sobre todo los dos, ¿no? Sobre todo en la última parte, todo el tema también de cómo protegernos, ¿no? Frente a ese ruido constante, ¿no? Seguramente yo ya estoy más en otra generación y el tema de las redes sociales, aparte de que sí que las utilizo, pero me provoca ahí como una noria, ¿no? Como una sensación ahí. Y confieso que muchas veces estoy en ese atrás, ¿no? En ese no atreverme, pero por un poco de protección, un tema de salud mental muchas veces, ¿no? Que ya es suficiente el día a día para mí en el estar constantemente desmintiendo determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy jurista, pues con todo el tema de la regularización y lo que decís, ¿no? Y cómo de repente todos somos expertos, todos sabemos lo que pasa con las vidas de las personas, cómo los está afectando la irregularidad administrativa, ¿no? Y te ves en esa necesidad de estar constantemente desmintiendo, ¿no? Pero bueno, quería preguntaros sobre todo dos cuestiones. Una, creo que ha sido Julia que lo has comentado, que muchas veces en temas de migración pues nos encontramos que hoy en día hablar de derechos humanos parece que no es suficiente, ¿no? Yo muchas veces tengo que dar charlas, ¿no? Y eso, y cuando hablo de migración, pues de toda la vida he empezado hablando de derechos humanos, ¿no? Y de la igualdad entre las personas y bla, bla, bla. Y ese bla, bla, bla encuentro con que al minuto 2 he perdido a la mitad de la audiencia, ¿no? Entonces, frente a eso vienen lo que le llaman a veces discursos utilitaristas, ¿no? Bueno, no es solo un derecho humano, sino que es que además es que los necesitamos, ¿no? Son personas que están aquí, necesitamos sus cotizaciones, sí, ¿no? Pero también nos sentimos incómodos haciendo eso, porque creemos realmente en que hay detrás un tema de derechos humanos, de dignidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito qué pensáis sobre eso. Y simplemente rápido, habéis hablado de juventud, ¿no? Hemos hablado de juventud en general, de qué nos jugamos en las siguientes generaciones con estos discursos de odio. Yo querría preguntaros concretamente, que es la parte que más me preocupa, en cómo proteger o cómo empoderar a esos niños y niñas de origen migrante o de padres migrantes o racializados y jóvenes que están creciendo en nuestra sociedad, que son parte de nuestra sociedad, que son nuestro futuro, cómo les está afectando ese discurso constante que están percibiendo. Gracias. Súper. Yo creo que como ya vamos hacia el final, voy a responder tanto a esto como a las cositas que han puesto en el chat, que he ido así apuntando, y así ya, y yo ya cierro con eso y ya dejo a Julia. Vale, Gracias. empezando por esta parte. Bueno, realmente hace tiempo que hablar de los derechos humanos no es suficiente, ¿no? Porque además es que hemos visto en nuestra cara, en tantos ejemplos, ¿no? Que los que han ido de campeones de derechos humanos han sido los que sistemáticamente han pisado los derechos humanos, especialmente en el sur global, por ejemplo, en el continente africano. Pues claro, cuando tú ves a la Unión Europea hablar de los derechos humanos, una garantía de todo esto, cuando sabemos lo que está pasando con las consecuencias del colonialismo en el continente africano, pues siempre ha habido ahí una pata, ¿no? De como casi de legitimidad que ha sido difícil, ¿no? Y yo creo que eso está llegando en este caso a Europa ahora, ¿no? Esta cosa de, hostia, los derechos humanos parece que no es suficiente, ¿no? Como marco que sostenga lo que queremos, ¿no? Y ahí yo creo que entra sobre todo ese tomar la iniciativa respecto a los derechos, respecto a cómo ir desmantelando el sistema racista para así
poder que esos derechos humanos se materialicen de una forma concreta, ¿no? Y no solo desde algo pues, más simbólico que, por desgracia, para muchos se ha percibido así. Luego, respecto a la juventud joven racializada, educación antirracista a tope. Hay pocas herramientas más poderosas que conocer tus raíces, tus orígenes, tus derechos, ¿no? Para poder hacer frente, pues, por ejemplo, a una parada racista por perfil racial, ¿no? Que sabemos que ya desde los 14 años un chaval negro, un chaval boro, sabe que se va a enfrentar a la policía, que le van a parar, etcétera. Conocer los derechos es importante y hacer toda esa lucha política, ¿no? Por parte de más allá de los jóvenes está allí. Relacionado con esto un poco, había una pregunta que era sobre qué pasa con los discursos racistas, ¿no? En nuestros entornos, ¿no? Yo pienso mucho en entornos familiares, ¿no? Incluso entornos familiares en los que pues, es un entorno blanco y hay una persona racializada y de repente están esos discursos ahí. Y yo creo que de alguna manera siempre hemos sido capaces de... em, o sea, yo no creo que no tengamos herramientas, porque siempre hemos sabido gestionar de alguna manera u otra los conflictos que se dan dentro de entornos familiares, por ejemplo. Otra cosa es si consideramos que el racismo es también una línea roja dentro de los conflictos familiares, ¿no? O de entornos de amistades y tal. Y para mí este es el tema, ¿no? De si, yo qué sé, por poner una cosa muy bestia, ¿no? Pues si alguien en nuestro grupo de amigos empieza ahí a decir que está, yo qué sé, a favor de las violaciones, pues muy posiblemente en ese grupo de amigos se genere un cisma de tío, y yo qué sé, y probablemente, y se ponga ahí pie en pared y se diga, oye, esto es intolerable, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, con los temas de la migración, el racismo, nuestras líneas rojas en esas amistades, en nuestros familiares ya cambian, ¿no? Entonces yo apelo mucho a eso, ¿no? A cómo gestionamos esos conflictos que se dan en nuestros entornos, entendiendo que el racismo es también, ¿no? Puede ser también una línea roja que gestionar dentro de nuestros círculos. Yo creo que ese punto es interesante. Y había una cosa que decía un compañero sobre el cinismo del empresariado, que por un lado está en contra de la migración, pero por otro lado contrata a personas migrantes y vive de ello. Y es totalmente coherente dentro de un sistema racista, ¿no? En el cual ellos lo que siempre van a querer es tener una mano de obra sometida, que no hable, que no tenga derechos, a la que se pueda pagar poco y así. Y en eso la ley de extranjería es una gran aliada, ¿no? Y esto además, quiero decir, esto no es exclusivo de la población migrante. Si dejamos a Antonio Garamendi ahora mismo hacer lo que quiera sin que medien los sindicatos o la población, pues la jornada laboral sería de 60 horas semanales y un montón de cosas que ya sabemos que defiende, ¿no? Y ahí está como toda esa labor pues sindical, comunitaria, etcétera, de poner todo eso e ir empoderando con derechos y con las redes suficientes para que esos abusos no se permitan, ¿no? Por mucho que sus discursos vayan por ese lado, que yo creo que eso no va a cambiar. Y por último, eh, sobre bueno, lo de Alianza Catalana, Vox y todo esto, yo creo que es difícil, obviamente, hacer frente, sobre todo cuando tienen toda una maquinaria, todo un aparato y sobre todo tienen un racismo estructural, que eso es lo que hace fácil que cale esto, ¿no? Yo que sé, hace 40 años ya se hablaba de que los inmigrantes saturaban la sanidad. Es que esto no es nuevo, tú te pones a buscar y esto ya se lleva diciendo 40 años. Y se ha desmentido por ministerios, por hasta la fundación más menos progresista ha desmentido eso, pero sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque hay un racismo estructural, ¿no? Que sigue generando, ¿no? Unas narrativas desde que somos pequeños que nos ayudan a creer en todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil, pero al mismo tiempo nos abre la puerta a que si sabemos que el conocimiento racista es lo que sostiene muchas veces estos sistemas, el reto está en cómo podemos ir sustituyendo ese conocimiento racista por un conocimiento antirracista que empiece desde que somos muy pequeños, que esto a veces se nos olvida, para que esas narrativas no calen, ¿no? Y ahí hay un reto enorme que tenemos como sociedad. Y ya. Gracias, Moja.
Además, has respuesto a las preguntas, has interactuado, o sea, ya, fantástico. Julia, no sé si tienes algo que añadir. Celia, perdona que no te podamos dar la voz, pero muchísimas gracias a todos por participar. Adelante, Julia. Vale, para complementar un poco, respecto de la pregunta de Elizabeth, lo que solemos hacer desde Por Causa es intentar dividir audiencias, ¿no? Es cierto que va a haber personas, o sea, hay personas con distintas sensibilidades, con intereses diversos, que ponen el foco en distintas cuestiones, entonces sí que intentamos hablar desde los derechos humanos, hablar desde la movilidad laboral, o sea, sin perder el foco narrativo que nos caracteriza o nuestro objetivo principal, pero sí tener distintas herramientas para poder hablar con distintos actores. De hecho, específicamente lo que para regularización ya para la campaña, lo que se aportó fue una investigación, ¿no?, que traía como 5 buenas razones para aprobar la regularización extraordinaria. Y uno de los factores era económico. Entonces, digo, desde el discurso de cada uno, desde los relatos, obviamente intentar no hacer foco en estos discursos utilitaristas, pero sí que va a haber a una audiencia específica que quizás le tenemos que hablar en esos términos. Y al final queremos a todo el mundo de nuestro bando, ¿no? Desde el mismo barco, empujando para el mismo lugar. Entonces es importante tener distintas herramientas para poder abordar todas estas inquietudes. Respecto de la juventud, nosotras tenemos una línea de juventud y en realidad lo que trabajamos mucho es la autopercepción, es dar espacio a la juventud para ver cómo la juventud quiere que se les nombre, hacer ejercicios para que puedan pensar y construir sus propias narrativas, que no queden en un lugar ni, como decía Moja, de bueno, ya las generaciones que vienen verán, ni desde un lugar pasivo, o sea, ni lo uno ni lo otro, sino como personas activas y que podamos trabajar intergeneracionalmente. Y por último, lo que quiero dejar aquí en el chat, espero que se me haya copiado bien el enlace. Este es un material, es verdad que tiene ya sus años, es un curso que se llama Tumba tu cuñado, que está destinado a dar herramientas vinculadas a lo que son temas migratorios para abordar esas conversaciones complejas o difíciles que podemos tener en entornos más cercanos. Es un curso que lanzamos hace 5 años, pero al final a veces las conversaciones se siguen manteniendo, siguen estando vigentes como las mismas inquietudes, los mismos temas. Entonces creo que si al final necesitamos como herramientas para salir de pasos complicados con personas que al final muchas veces queremos y apreciamos, y entonces sí termina siendo mucho más difícil lo que mencionaba Moja, ¿no? de estas líneas o de estas red flags, que sin duda coincido plenamente en lo que dice Moja, que con algunos temas las trabajamos de una manera y con otros temas de otras, y parece que somos más permeables. Bueno, creo que es interesante y que si se lo quieren ver, ahí tenéis el enlace para poder acceder y bueno, cualquier cosa, o Mayra por ahí ya lo dice, pero bueno, nuestras líneas, imagino la de Moja, la mía, están abiertas para seguir la conversación y el debate en otros espacios, y cualquier cosa que no haya quedado por ahí clara o resuelta, también podemos seguir conversando por fuera de esta charla. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julia. No sé si querías decir algo, Moja, ¿no? Todo bien. Pues quería agradeceros a Moja, Julia, a toda la audiencia a continuar, bueno, a continuar invitándolos a que continúen su trabajo, tanto el de Moja como el de la Fundación Por Causa. A Moja, que sepas que yo utilizo muchos de los vídeos que tú haces, que has hecho unos vídeos fantásticos en las formaciones que hago a escuelas con jóvenes, sirven muchísimo, ¿no? Son muy claras. También seguiremos tu trabajo, Julia. Y deciros que con la generosidad de Julia y Moja, este vídeo se va a colgar en nuestras redes sociales, os lo haremos llegar, será una pequeña edición. Agradecer a todos, tampoco tuve la oportunidad de presentar a Elizabeth Ureña Vila, que está aquí, que para quien no la conozca, es nuestra jefe de movilidad humana aquí en Cáritas, que nos ayudó a moderar esta charla. Muchísimas gracias, Eli. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Bien, ya todo el mundo se va. Por lo tanto, también. Genial, bueno, Moja, encantada. Lo mismo, un gusto Encantadísima. coincidir. Y nada, pues ya nos veremos en otra. Claro, que ya me han hablado de ti, mis compañeros, José Bautista, Pablo. Sí. Con José sobre todo tengo relación. Sí, bueno. Ya a ti te veo en los emails de Por Causa, que muchas veces aparece ahí tu nombre, entonces por eso tu nombre ya me sonaba. Claro. Bueno, hasta la próxima entonces, que vaya todo muy bien y un abrazo gigante. Otro de vuelta. Chao, chao.